Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Marzoa. Para la enseñanza del día de hoy, seleccioné 7 preguntas de las muchas que tienen inquietos a los creyentes en Yeshua y a los buscadores de la verdad. Las respuestas que necesitas están hoy en Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. Programa especial de preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Pueblo de Yahweh, amigos, buscadores de la verdad. Qué gusto estar una semana más con ustedes. Y antes de empezar con la enseñanza que está muy interesante, quiero reiterarles cuál es el objetivo de este programa. En Reflexiones sin Fronteras nos interesa presentar las verdades y los códigos espirituales que Yahweh, el creador del universo, estableció desde el principio y que la simiente infernal y el reino de la oscuridad han intentado corromper y han ocultado durante siglos para que no exista crecimiento espiritual. El reino espiritual se maneja por leyes y códigos y están amalgamados. Por eso Hasatán se empeña tanto en imponer sus leyes y sus antidiseños para evitar a toda costa que los seres humanos caminen en la senda angosta, porque si lo hacen tendrán vida eterna. Aquí no se venden suscripciones, ni libros, ni membresías para iglesias, congresos. En este canal no se pide dinero ni se busca venderles una religión. En Reflexiones sin Fronteras solo nos interesa que sus almas sean salvas, porque queremos armar, como decimos aquí en México, un pachangón en el cielo, y queremos que ustedes estén allí gozándose eternamente con nosotros y con nuestro Creador. Y claro que queremos gozarnos con ustedes. Allá en el cielo vamos a tener una fiesta interminable, será glorioso. Vamos a comenzar con la primera pregunta que seleccionamos para ustedes. La pregunta es, ¿está mal escuchar música que no hable o alabe a Dios? La música se divide en música de vida y en música de muerte. La música de vida es la que habla de las virtudes espirituales de la ley de Yahweh, como el amor verdadero, el gozo de Dios, la paz, la esperanza, la amistad, y sobre valores como la ética, la honestidad, y sobre la creación de Yahweh sin caer en idolatría. Todo lo contrario a esto es música de muerte. Esa es la que debemos evitar. Y hago un especial énfasis. Cuidado con la música que se etiqueta como cristiana. La gran mayoría está pactada con las tinieblas. ¿Alguien quiere saber qué es el tetragramatón y cuál es su relación con Yahweh? Hay 2 tetragramatones. El primero proviene del mismo creador del universo, quien se llama a sí mismo Yo soy el que soy. Las iniciales son las 4 letras hebreas que vemos en pantalla y se leen como Yud-Hei, Bat-Hei. Así como estas iniciales no tienen vocales, tampoco la Torá ni los libros de la Tanaj tenían vocales. Los masoretas se encargaron de ponérselas para que el mundo pudiera comprender la palabra de Yahweh. Existe otro tetragramatón que fue creado por un ocultista que practicaba la magia y la hechicería de alto nivel llamado Elifaz Levi. Lo publicó por primera vez en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia. Elifaz Levi era un sabio erudito conocedor de la Kabbalah, la Biblia, y era maestro de las artes adivinatorias, sobre todo del tarot y las ciencias ocultas. Este segundo tetragramatón se utiliza en el ocultismo como amuleto y también se usa en rituales satánicos. Fue adoptado por muchos judíos y por seguidores de Yeshua que viven en ignorancia. La siguiente pregunta es, ¿por qué le llamas Yahweh o Elohim a Jehová? ¿Y por qué le dices Yeshua a Jesús o Jesucristo? ¿Acaso pierdo mi salvación si no los llamo por sus nombres hebreos? La salvación del alma viene por aceptar como Salvador y Señor a Yeshua, cumpliendo sus mandamientos, no por decir correctamente su nombre. Jehová y Jesús son transliteraciones de los nombres de Dios, vienen del latín y del griego. Elohim significa Dios de dioses, haciendo alusión a que Yahweh es el único Dios para una persona. También se le dice Adón, que significa Señor en hebreo. Los judíos consideran que el nombre de Dios es tan sagrado que no lo deben pronunciar y por eso le llaman Adonai, Elohim
oh Hashem. Mashiach o Mesías en griego se dice Cristo y Yahshua se transliteró del hebreo al griego como Jesús. Por eso se le llamó incorrectamente Jesucristo, debiéndosele llamar Yahshua HaMashiach. No pierdes tu salvación por transliterar el nombre de Yahweh, pero en el reino espiritual tiene mucho más poder decir Yahshua que Jesús o Jesucristo. Los nombres hebreos son los códigos correctos que estableció Yahweh y por eso son tan poderosos. Esa es la razón por la que Hasatán no quiere que los utilices de manera correcta, porque usando los nombres transliterados te va a costar el triple de trabajo recibir tus bendiciones y lograr que tus oraciones funcionen. El calvinismo aseguraba que una vez salvos, siempre salvos, pero esa doctrina calvinista está mal, es completamente antibíblica. ¿Se puede perder la salvación? La respuesta es sí, y por eso debes cuidarla como la joya más valiosa que tienes en la vida, porque de ella depende tu eternidad. Todo dentro del reino espiritual, que es el que gobierna el mundo físico, se maneja por leyes y códigos. Las puertas espirituales tienen llaves y códigos para abrirse, no solo llaves. La puerta de la salvación es Yahshua, el Hijo de Dios. La llave que abre esa puerta, que te lleva por la senda angosta, es arrepentirte de todos tus pecados por nombre y pedirle a Yahweh que te perdone y aceptar a Yahshua como Salvador y Señor, dejando de practicar pecados. El código que te mantiene dentro de la senda angosta es obedecer los mandamientos y preceptos de Yahweh y mantenerte en conexión con Él. Van de la mano. Si pierdes el código, pierdes la llave y en automático entras a la senda ancha que lleva a la perdición, aunque vayas a la iglesia, hagas buenas obras y te sepas toda la Biblia de memoria. Sin Yahshua y sin obediencia a Dios y sin conexión con Él, pierdes tu salvación. Obviamente, si te pones a cuentas con Yahshua, tu nombre se vuelve a escribir en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha más cuidadosa atención a las cosas que hemos oído para que no seamos arrastrados a la deriva. Porque si la palabra que Yahweh habló por medio de Malachim probó ser firme, para que así toda transgresión y acto de desobediencia recibiera su justo y merecido castigo en medida completa, entonces, ¿cómo escaparemos si ignoramos tan grande salvación? Esta salvación, la cual fue declarada primero por el Adón y confirmada a nosotros por aquellos que la oyeron. Hebreos 2, versículos del 1 al 3. Esta pregunta tiene preocupados a muchos seguidores de Yahshua. ¿Es correcto que nos llamemos cristianos? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Bueno, porque el nombre cristianos ya fue registrado en el reino espiritual, que es el que gobierna este reino físico. Ya está registrado allí por las tinieblas a través del Vaticano. Los católicos son oficialmente ante el reino espiritual los verdaderos cristianos. Sí, esos que crean en idolatrías y que blasfeman toda la palabra de Dios, ellos son los auténticos cristianos. Y hay una historia muy interesante detrás de esto y quiero que lo escuches a continuación. Mesías o ungido de Yahweh en griego se dice Cristo. Los líderes romanos que torturaban y asesinaban brutalmente a los seguidores y discípulos de Yahshua les llamaban en tono burlesco y peyorativo mesiánicos, que en griego se dice cristianos. Ningún seguidor de Yahshua se identificó jamás con ese adjetivo y la única mención por parte de un apóstol aparece en 1 de Pedro 4:16. Los líderes judíos no les llamaban mesiánicos a los seguidores de Yahshua porque eso significaría reconocer a Yahshua como el Mesías prometido y ellos nunca lo aceptaron como el Mesías de Yahweh. Cuando algunos dirigentes romanos escucharon el Evangelio, no estuvieron de acuerdo en obedecer los mandamientos de Elohim, así que formaron su propia corriente que es el catolicismo, buscando la venia de Roma para establecerla en el siglo IV a través de Teodosio I. Para ganar seguidores, al catolicismo le llamaron cristianismo y desde esa fecha fue la religión oficial de Roma. 6 días trabajarás y en el séptimo día reposarás en el Señor, dice el tercer mandamiento de la ley suprema de Yahweh. Y nos preguntan,
¿Debemos guardar el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo que nos marca la Torá? Para Yahweh, el séptimo día es el sábado, y los días se cuentan de ocaso a ocaso. La razón por la que el Vaticano cambió el día de reposo del sábado al domingo y le cambió el nombre a el Día del Señor es porque el espíritu del anticristo opera en forma poderosa en esa religión, y además porque erróneamente interpretaron que Yahshua resucitó el primer día de la semana. Yahshua murió un miércoles antes del ocaso y resucitó 3 días después, el sábado antes del ocaso. Yahshua debía pasar 3 días y 3 noches en la tumba, de acuerdo con la profecía que él mismo dijo. Entonces, nuestro Mesías resucitó en el séptimo día y no en el primer día de la semana, cuando María Magdalena y otras mujeres fueron a ungir su cuerpo con aceites y los ángeles les dijeron que Yahshua había resucitado. El Shabbat inicia en el ocaso del viernes y finaliza en el ocaso del sábado. Ese es el día en que debemos reposar en el Señor, meditar en su palabra y alabarlo, cumpliendo todas las leyes establecidas en la Torá. Esta pregunta es controversial. ¿Se debe seguir pagando el diezmo en las congregaciones? Veamos qué es lo que nos dice la Biblia. El diezmo forma parte de la Torá, también llamada Ley de Moisés, que son los 613 mandamientos de Yahweh. Yahweh establece 3 diezmos. El primero es para manutención de los levitas. El segundo diezmo se tomaba de las 9 partes que quedaban, luego de sacar el primer diezmo, y se usaba para el alimento sagrado que se iba a comer donde Yahweh dijera. Era el diezmo para la comida de cada una de las festividades que Elohim mandó a celebrar. Los sacerdotes y líderes concentraban este diezmo y lo usaban para que todos comieran abundantemente durante las fiestas y tuvieran los elementos necesarios para honrar a Yahweh. Cuando alguien vivía muy lejos como para llevar los animales, los vendían y llevaban el dinero, y ya estando en Jerusalén, compraban de nuevo los animales para llevarlos al tabernáculo y así comer en familia, invitando a los levitas. El diezmo nunca se dio en dinero. Actualmente no hay templo, ni sacerdotes que ministren en el templo, ni tabernáculo, ni hay levitas, por lo que el primer diezmo no es obligatorio para nadie. Y el segundo diezmo debe darse al líder espiritual, con el objetivo de que compre lo necesario para celebrar las fiestas de Yahweh, y nada más. El tercer diezmo se daba cada 3 años en los ciclos de cosecha. De todo lo que cosechabas, en ese tercer año sacabas la 10ª parte de tus ganancias. Es decir, que cada 3 años durante el tiempo de cosecha diezmabas casi el 30% de tus ingresos. El tercer diezmo se les daba a las viudas, a los pobres y a los extranjeros en especie. Los diezmos que actualmente exigen muchos pastores y líderes espirituales no son bíblicos, puesto que no los ocupan para lo que Yahweh mandó, salvo contadas excepciones. Si tu pastor usa el diezmo exclusivamente para ayudar a los pobres, lo usa para las necesidades del lugar donde se congregan y para celebrar las fiestas que Yahweh estableció, sigue dándoselo. De otro modo, no estás obligado a dar tu diezmo. El reclamo de Yahweh, descrito en el capítulo 3 del libro de Malaquías, hace alusión a que el pueblo de Yahweh no daba su diezmo y los levitas morían de hambre y no había alimento para celebrar las fiestas que mandó, ni para comprar el aceite, ni para hacer los panes del templo. De ninguna manera Yahweh maldice a quienes no dan su diezmo, pues no hay levitas que alimentar, ni templo que cuidar. Pero es el deber de todo creyente alimentar a quienes lo alimentan espiritualmente. Para eso son las ofrendas. Entre los judíos hay una regla que debemos seguir. A quienes nos enseñan la Torá y nos revelan los misterios de Elohim, alimentándonos constantemente, debemos mantenerlos de todo a todo. Los maestros como Gamaliel eran mantenidos por sus discípulos. Los discípulos de los maestros de la Torá amaban tanto a sus maestros e incluso actualmente los aman tanto que están dispuestos a dar la vida por ellos. En este orden de ideas, debemos ofrendar lo suficiente para que quienes sirven a Yahweh y nos alimentan espiritualmente nunca
paz en escasez o penurias económicas, pues eso sí, nos trae maldición de parte de Dios. De gracia da, porque de gracia recibiste. Y respecto al tema de los maestros que nos enseñan y nos alimentan espiritualmente con la palabra de Dios, quiero añadir lo siguiente. En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 7 dice lo siguiente: paguen a cada quien según le deba, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No nos cansemos de sembrar en la obra de Dios y hagámoslo de corazón. No digas, tengo que ofrendar o tengo que dar mi diezmo. Hazlo de corazón, siempre pensando en el Señor y no en los seres humanos. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y serás ampliamente bendecido. Es importante decir que no basta con desear un próspero año nuevo y escribir deseos. La verdadera bendición que permanece y no trae tristeza con ella proviene de Yahweh, de obedecerlo, de obedecer sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, no de hacer un brindis, de ponerse calzones rojos, amarillos o del color que gustes, ni de hacer rituales de fin de año. Eso es ocultismo, no te involucres en eso. Acércate a Yahweh y búscalo de corazón. Se acerca la destrucción repentina, reacciona. Debes estar preparado, debes estar preparada, porque el tiempo se termina. Espero que esta enseñanza desarrollada a través de 7 preguntas haya sido de mucha bendición para tu vida. Por favor, déjame tus comentarios y tu me gusta. No te vayas sin darle me gusta a este video. Cuando le das me gusta a los videos de este canal, estás apoyando para que el mensaje llegue a donde necesita ser escuchado, y Dios te bendecirá por eso. Yo soy Dani Mopit. Y yo soy Daniel Marzoa, y nuestro deseo de todo corazón para ustedes es Yevarejeja, Yahweh, Beish Mereja, Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisá Yahweh Panabeleja, Beyasenleja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar. Que la luz de Yahweh ilumine tu mente y tu corazón para que puedas gozar plenamente cada día. Con la bendición de Elohim tendrás el amor de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, de tus hermanos, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos más difíciles, caerá sobre tu vida y sobre tu hogar. Cuando llegue la devastación, aférrate a la palabra de Dios y a la oración a tu Creador, y así tendrás victoria, respuestas y salvación. Que nunca te falte el temor de Dios, y que la sabiduría, la paz, el amor y la bendición de Yahweh caigan sobre de ti y sobre de tu familia y los acompañen cada día del año 2023. Que Yahweh los bendiga poderosa y sobrenaturalmente.